Buenas tardes. Ya para ir finalizando estos 3 días, este espacio de análisis, de reflexión, de aprendizaje y de convivencia, esta sección que viene es una sección sumamente valiosa para ambas instituciones organizadoras de este Congreso. Y es precisamente darles el micrófono a los participantes. Es escuchar a través de un coordinador o un relator de cada grupo los aportes, lo que nos quieren decir. Y puede ser lo bueno, lo más o menos bueno, pero debemos de estar preparados y ser humildes, que si algo no estamos haciendo bien, que podemos mejorarlo. Es darle el micrófono a ustedes, compañeros, participantes, educadores o directores o supervisores, que han recogido, han reunido y han sistematizado todo lo que se generó en los grupos donde se fue analizando cada una de las actividades y donde se les plantearon una serie de preguntas que permitió, a la luz de esas preguntas y a la luz de los temas de discusión, generar las ideas que nos van a presentar. Sí, el grupo número 1, la coordinadora es la compañera Nacira Morales, que es la persona que representa al grupo número 1. Como mecánica de trabajo, cada relator va a tener 10 minutos máximo para exponer una síntesis del trabajo realizado a lo interno del grupo. Ahí nos quedan más o menos unos 10 minutos por si hay alguna sección, algunas preguntas o consultas, para pasar luego a la clausura del Congreso. Escuchamos a Nacira. Recibámosla con un aplauso. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas participantes de este Congreso. Felicitarlos a todos y todas por la participación que han tenido y esa motivación y esa actitud de querer superarse y enriquecer su calidad profesional. Creo que un espacio como este pues nos da esa oportunidad, así que yo los felicito a todos y todas por esa iniciativa de haber asistido hoy a este Congreso, que sin ustedes también la producción de todo lo que se ha discutido aquí no hubiese sido posible. En el caso del trabajo de círculos de reflexión, que felicito a los organizadores por haberlo concretado. En realidad es un espacio en el cual nosotros pudimos discutir un poco y producir, y se nos dio un espacio para poder hacer un aporte importante que posteriormente, como ya lo he conversado con algunas de las autoridades, sería importante que se retomen los aportes que estamos haciendo en esos círculos de reflexión y que ojalá se produzca aquí, salgan propuestas y documentos a las diferentes esferas, tanto del Ministerio de Educación Pública como de las universidades, y sean tomadas en cuenta como planteamientos importantes para los nuevos retos y transformaciones que requiere nuestro sistema educativo en la actualidad. Dentro de las tantas discusiones que tratamos de recopilar lo más importante, y hay una síntesis de algunas de las discusiones, yo voy a tratar de recopilar estas y algunas otras ideas que en ese círculo de discusión se dieron el día miércoles, donde el primer cuestionamiento, la primera pregunta hacía referencia a si prepara la universidad a los y las docentes para que respondan de manera pertinente a las necesidades de los estudiantes y a los nuevos escenarios laborales. Básicamente, en términos generales, la universidad, o al menos eso fue lo que el grupo concluye, no prepara para que los docentes respondan de manera pertinente a las necesidades que actualmente tienen los estudiantes. Consideramos que tampoco los nuevos escenarios laborales, como el escenario rural, como el escenario de las comunidades, de la detención prioritaria, de barrios problemáticos, en el caso de acá, por ejemplo, barrios como Los Cuadros, como La Calpe, como Paz, como otros, hay muchas situaciones que aún consideramos que están vacíos.
En el caso particular, dice de la División de Educación Rural, que más acerca al estudiante en otros escenarios rurales, es una de las que consideramos que está haciendo algunos aportes, pero que sin embargo todavía sentimos que las universidades nos pueden dar mucho más. Nos parece que se prepara más en el contenido, pero que no se hace frente a las situaciones que se les presentan en escenarios laborales, o al menos eso es lo que nos hemos topado muchas veces, al menos en el caso de muchos de los compañeros expresaban que han tenido la experiencia de tener practicantes en el área de la docencia en los últimos años y que ellos han expresado que están preparados mucho para la parte de contenido, pero que hace falta mucho la parte de acercamiento propiamente a la realidad laboral a la que se enfrentan muchas veces, porque todos los ámbitos educativos son distintos dependiendo de donde hagan, por ejemplo, su práctica profesional. Pero también, bajo alguna circunstancia falta una parte acá, pero también tenemos que recopilar que no todas las cosas son malas, también se han hecho esfuerzos importantes por parte de las universidades para que este sistema vaya mejorando. Sin embargo, hablándolo acá con algunas de las compañeras, sí ellos aceptan que no hay todavía un apoyo de carácter presupuestario para hacer una investigación seria y profunda que tenga que ver con los cambios a los que se responde, porque obviamente ese tipo de situaciones implican dinero. Entonces, consideramos que en este Congreso Pedagógico debe salir una propuesta, tanto del CONARE como de la parte del Colegio de Licenciados y Profesores, para que el Estado, asumiendo la responsabilidad que tiene en carácter de materia educativa, dé los recursos necesarios para que las universidades puedan actualizar aquellos requerimientos en la parte de la docencia que sean necesarios en el escenario laboral. En la parte de qué aspectos curriculares deben incorporarse al proceso de la formación de educadores, a nuestro juicio deben incorporarse aspectos como la educación emocional, el autoconcepto, el cuidado de la salud física y emocional del docente en lo que corresponde a la parte de bienestar personal, el aprestamiento para el docente, donde consideramos que es importante que se realicen las pruebas o requisitos de admisión pertinentes que puedan determinar la idoneidad a las personas que optan por las distintas disciplinas de formación docente. Abordaje de las diferentes modalidades y sistemas dentro del sistema educativo, incluyendo los nuevos escenarios emergentes que ahora hay de diferentes contextos de acuerdo con el área en el que estemos trabajando, inclusive en un país tan pequeño como el nuestro. Nuevos enfoques curriculares que están dirigidos a una formación en competencias humanista e integral, que es parte de lo que se ha propuesto en este Congreso Pedagógico y que sabemos que a pesar de que se han hecho esfuerzos por parte de las autoridades de educación superior, todavía falta mucho que trabajar, que las universidades por sí solas no pueden trabajar solos, tiene que ser una cuestión de carácter conjunto, donde todos los diferentes protagonistas sociales intervengan y den el apoyo necesario. También hacer evaluaciones de carácter alternativo, conocimientos básicos en la administración educativa, que no tengamos que esperar llegar a una especialización en la parte de administración educativa para que tengamos conocimientos básicos del funcionamiento de una institución. Desde el docente que está en el aula hasta el director deben conocer situaciones de administración educativa que muchas veces tenemos que llegar ya a un grado de licenciatura, maestría u otro, ya en la especialización propiamente de administración educativa para poderlos dominar. Entonces, que sean incorporados desde la base del profesional de formación docente, de la base del profesorado. Revisión de los perfiles de ingreso y de egreso de las carreras docentes, consideramos que es otra parte importante que debe incorporarse en el proceso de formación de educadores. Perfiles consensuados con diferentes especialistas, donde intervenga la parte humanista, la parte psicológica, la parte sociológica y también, pues obviamente, la parte de la especialidad a la que se va a referir la formación del docente. E impulsar las metodologías del aprendizaje con base en los aportes de la neurociencia y de la educación en la actualidad. En la parte de la pregunta número 3, incorporar las universidades en los cambios orientados al mejoramiento cualitativo y cuantitativo. Aquí se generó toda una discusión donde consideramos que a pesar de que se han hecho esfuerzos por actualizar algunos pocos cursos en el bloque del área pedagógica, hace falta actualizar planes de estudios que están relacionados con la formación docente, reformar la formación docente y enfocarla a la parte del docente como persona, como ser humano, es sumamente importante. También que los futuros docentes, aparte del conocimiento teórico y técnico, también tengan habilidades que les permitan aprender a aprender, transmitir ese cómo aprender, desarrollar habilidades que estén enlazadas a la parte de la estimulación de la inteligencia emocional. Consideramos que es muy importante en el mundo en el que nos desenvolvemos en la actualidad.
En la parte de la educación superior consideramos que existe el reto por parte de las entidades universitarias de incorporar en la formación docente módulos que vayan más allá del conocimiento de la disciplina especializada y que en el área cuantitativa consideramos que el reto se resume en lograr que todo aquel estudiante egresado de las distintas carreras de educación se enfrente al mercado laboral con una forma holística íntegra, con una formación holística e integral. ¿Cómo debería ser un docente idóneo? Para el grupo número 1 hubo una discusión muy amplia, sin embargo tratamos de recopilar algunos de los elementos o características que deberíamos tener todos. Primero, en primera instancia debemos amar lo que hacemos, vivir lo que hacemos en el día a día y estar enamorados de la educación es algo importante. Yo he comentado con mis estudiantes que yo desde que estaba en la escuela quería ser profesora y siempre dije que de español o de estudios sociales y me fui por estudios sociales, pero todos los días disfruto el día a día de estar en el aula con mis muchachos y creo que eso es muy importante para todos y para todas como docentes, que va muy ligado a la vocación. El docente, ¿cómo podemos enamorar a los estudiantes de nuestra materia? Siendo creativos e innovadores, dejar de ser el maestro de la clase magistral, innovar, poner a los chiquillos a pensar, a trabajar, que sean ellos también lo que construyan. Y eso es muy importante, pero nosotros tenemos que estimular esa creación e innovación. Ser imparciales y equilibrados, responsables y estar en una constante capacitación, actualización acorde con las exigencias actuales. El docente no puede quedarse con lo que vio hace 5 o 10 años. La exigencia del mundo actual en el que vivimos exige que nos preparemos en forma continua, porque puede llegar el momento en que un estudiante domine más que nosotros, sobre todo en el área tecnológica. Sabemos que los chiquillos ya vienen con el chip incorporado y tenemos que ponernos a la altura del muchacho o estar a un nivel superior. Obviamente iba aunado con la parte de la tecnología y tener conciencia de que la labor que se realiza tiene una función de responsabilidad social. Estamos comprometidos no solo con nosotros mismos por un juramento de ética, sino también con la sociedad. Nosotros somos formadores de las sociedades y de las generaciones futuras del país. ¿Cómo se garantiza en las universidades que los estudiantes que ingresan a la carrera de educación poseen las competencias requeridas para ser un buen educador? No existen en realidad muchos mecanismos reales y las mismas compañeras aquel día lo estaban exponiendo. Básicamente, para medir más allá las pruebas de aptitud que no son de carácter obligatorio, sino como una forma de ubicación del estudiante, y las pruebas de admisión de nuestro sistema son pruebas estandarizadas donde lo que mandan es la nota de corte de ingreso requerida para una determinada carrera más que las cualidades o aptitudes que el estudiante tenga. Consideramos que deben crearse mecanismos que garanticen que el estudiante que ingresa a carreras de formación docente pase por un filtro que determine sus actitudes y verdadera vocación para la labor docente. En el trabajo del 19 de abril de ayer, en la parte de la organización de las instituciones formadoras de educadores para fortalecer la profesión docente en forma continua, dice que consideramos que se puede retomar la experiencia del trabajo realizado por los decanos y por todos los diferentes trabajos que se han hecho durante el Plan 200, incorporando también a nuestro colegio profesional como un protagonista activo de este proceso. Se debe incorporar un modelo de formación en el cual se visualicen las necesidades emanadas por los educadores. Y creo que esta parte ha sido una parte insistente. La persona que puede dar y valorar con mayor propiedad y hablar sobre materia de educación es quien está en el aula. ¿Cuáles condiciones se requieren en los centros educativos para que se promueva en forma permanente el fortalecimiento de la formación docente? Bueno, son muchas, pero resumiendo es importante el autorreconocimiento del educador como profesional. Ya aquí insistieron al cansancio que no un aumento salarial o un reconocimiento de carácter económico es el que muchas veces nos va a fortalecer en la formación docente. Valorarnos como profesionales y darnos nosotros mismos como docentes ese valor es muy importante. También es importante que se tomen en cuenta los niveles de estrés y muchos otros factores de los que somos víctimas o de los que somos presa en el aula por la cantidad de trabajo que tenemos. Son muchos otros factores implícitos en el proceso de enseñanza que están afectando tanto de manera externa como interna, de gran manera, el buen desarrollo del educador y que es vital para el soporte emocional de nosotros como educadores. Si nosotros no estamos bien, no vamos a poder transmitir una vibra positiva a los estudiantes. Somos el reflejo de ellos y si nosotros no estamos bien, estamos tranquilos, estamos coherentes y tenemos esa capacidad de poder transmitir a nuestros estudiantes que estamos seguros de lo que hacemos, no vamos a lograr captar su atención y transmitir el mensaje y transmitir el conocimiento de una manera adecuada.
Además, a lo anterior agregamos aspectos como asesoría jurídica, infraestructura, recursos, ambiente laboral, institucional, mejora de la administración, de la gestión en las instituciones e impulso del trabajo interdisciplinario, como lo comentó la compañera anteriormente. Es muy importante que intercambiemos experiencias con colegas de otras instituciones, de otras regiones, y que estos espacios y otros sean, tratemos de luchar porque esos espacios cada vez sean mayores y más frecuentes y nos permitan enriquecernos en la experiencia de la labor docente de otros colegas. La parte en relación con los nombramientos, los pagos y posterior a esto el asentamiento de permisos para poder llevar a cabo muchas de estas sugerencias es muy importante. Por tanto, deben salir de aquí también propuestas concretas al Ministerio de Educación Pública, donde una de las mayores necesidades del educador costarricense y de la formación docente en su totalidad es la apertura de espacios para el intercambio de experiencias y el enriquecimiento de la labor docente por parte de las experiencias vividas en el aula. En cuanto a cómo se debería organizar Colipro para el fortalecimiento del desarrollo profesional de las y los colegiados, creemos que es una organización que se debe fortalecer, que está en ese proceso pero que aún necesita más, que debemos establecer perfiles en el educador costarricense, fortalecimiento de canales de comunicación entre las instituciones y los colegiados, que debemos recibir, que partiendo de toda la información y de todo lo que hemos tenido en este congreso, es importante no solamente documentarla, archivarla o llevarse esa memoria para la casa y guardarla en un lugar para consulta en algún momento. No, bajémosla, transmitámosla, reproduzcámosla con nuestros compañeros. En lugar de conversar y de hablar de cosas muy importantes en la sala de profesores, compartamos con nuestros compañeros la próxima semana qué pasó en este congreso, qué se está dando en educación a nivel nacional y a nivel internacional. Las necesidades y las carencias que tiene el profesional de la educación en el ejercicio de la docencia. Hay mucho camino por recorrer todavía por parte del colegio profesional en este sentido, pero se está trabajando en eso, gracias a Dios. Retomando de nuevo el fortalecimiento de los programas de capacitación continua, hay que seguirlos fortaleciendo y nuestro colegio profesional es uno de los llamados a hacerlo. Y aquí se cuenta ya con un departamento que tenemos que fortalecer cada día más y que traza de ello es todo el trabajo que se ha hecho y el esfuerzo logístico que se ha hecho en conjunto con el CONARE por la realización de esta actividad. La necesidad de un ambiente laboral docente digno como un punto importante de esta área es la salud ocupacional también, donde también nuestro colegio profesional debe estar a la vanguardia y ser uno de los pioneros en la lucha de que se nos den las condiciones adecuadas para trabajar, que en otras instituciones, con otro tipo de profesionales sí se está dando, como por ejemplo es el apoyo de psicólogos, de profesionales inmediatos a nuestra labor, para el control de nuestra condición mental, emocional y física. Y por último, consideramos que el Colipro debe asumir papeles protagónicos. ¿En qué? En el impulso de la creación de perfiles de la educación, como del educador costarricense, como mencioné anteriormente, en la actualización de los planes de estudio del área de formación docente. Debemos ser vigilantes y estar muy atentos a los cambios que se den y que esos cambios respondan a las necesidades actuales, y que las reformas integrales del sistema educativo, el Colipro también asuma un papel protagónico y preponderante, y por qué no de exigencia a un sistema educativo que ya ha demostrado que tiene fuertes debilidades y que necesita una reforma integral. En cuanto al rol que debe cumplir el MEP para el proceso del fortalecimiento docente, dentro de algunos de los roles que quisimos señalar acá, proponer conjuntamente con las universidades y como respuesta a las demandas sociales el perfil docente. Nosotros hemos llegado a la conclusión, y por todas las exposiciones que se han dado, que es urgente que así como las diferentes profesiones tienen un perfil de educador y pasan por todo un filtro para ser idóneos, también la educación, que es una de las partes fundamentales, pilares fundamentales de cualquier sociedad, debe tenerlos bien definidos. Desarrollar un proceso de capacitación real y permanente que responda a un diagnóstico de las necesidades por región, priorizando la formación en formación en línea y obligando también al IDP a asumir el papel en cuanto para cual fue creado. Pero más que obligar al IDP, que está suscrito al despacho, es obligar a las autoridades del ministerio a que empoderen al IDP para que realmente pueda proyectarse adecuadamente en la labor para la cual fue creado.
Proponer políticas que flexibilicen la posibilidad de efectuar una mediación pedagógica enfocada en el logro de habilidades para que sea acompañada por un modelo evaluativo coherente. Si nosotros no somos preparados para desarrollar esas habilidades, menos vamos a poderlas transmitir a nuestros estudiantes. También es urgente, consideramos que es urgente que se haga un diagnóstico de las verdaderas necesidades de capacitación. Y aquí sí es muy importante, y creo que todos los compañeros en algún momento lo apuntamos. Muchas veces no vamos a las capacitaciones del Ministerio de Educación Pública porque consideramos que no tienen un objetivo real, porque no podemos generalizar, pero tenemos experiencia de asesores que realmente se ponen la camiseta y dan una capacitación de calidad, y otros que simplemente nos convocan 3 días a una capacitación para leernos presentaciones de PowerPoint sin ni siquiera cambiarle una coma a dicha presentación. Para ese caso, como decían los compañeros en la discusión, nos las hubieran mandado por correo, mejor nos hubieran dejado trabajando en el aula. Queremos realmente producción, queremos realmente innovación y queremos un aporte más allá de lo que viene escrito ahí. Entonces, este diagnóstico realmente debe que posterior a que se haga ese diagnóstico se realicen los ajustes necesarios para que el proceso de formación continua responda a las necesidades reales del contexto educativo y que se le dé un seguimiento y que se haga una evaluación continua de los resultados. Si la capacitación se modifica y no hay resultados, todavía hacen falta cambios a nivel de capacitación, a nivel de estructura, de cómo se está actualizando al educador para que se desempeñe en el aula. Consideramos que ahí hay un gran divorcio y es una debilidad muy grande que existe en la actualidad. Por último, ¿cuáles son las características que debe contemplar el perfil competente de un educador? Y como lo decía la compañera, ¿existe o no existe ese profesor? Es muy difícil. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Podemos hacer de un ser humano, de una persona desde que está en el kinder, desde que está en el preescolar, un gran ser humano, o podemos echarlo a perder para toda la vida. Nosotros no tenemos derecho a cometer un error. Estamos formando personas, estamos formando seres humanos, seres integrales. Trabajamos con la materia viva, con personas que tienen sueños, que tienen limitaciones, que tienen esperanzas, que tienen anhelos y que muchos ven en la educación el único pilar o el único puente que tienen para salir adelante de las situaciones difíciles que se encuentran en su vida. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad de cómo debemos ser. Debemos tener claro nuestro autoconcepto como ser humano, como persona, como educador y como ¿qué quiero generar? ¿Qué cambio quiero generar en mis estudiantes? ¿Qué quiero lograr de mis estudiantes? Debemos ser competitivos y para ser competitivos tenemos que estar tenemos que tener un compromiso real con nuestra profesión. Capacidad de trabajo en equipo y debemos transmitirlo. Y actualmente sabemos que las grandes empresas no buscan la medición del CI, el famoso coeficiente intelectual, más que eso buscan quienes tenemos capacidades emocionales y habilidades de trabajo en equipo, de poder desenvolvernos, de socializar, de desarrollar las diferentes inteligencias o los diferentes aspectos que conlleva la inteligencia emocional, que es algo que está muy de moda y que también no solamente está de moda, sino que es lo que pretenden lograr las grandes empresas exitosas. ¿Y por qué nosotros no desarrollar eso y formar a nuestros estudiantes para que lleguen a enfrentar esa realidad con la que ahora la exigencia actual demanda? Claridad en los roles que tenemos que asumir como educadores en el aula. Integridad moral y emocional. El educador no tiene vida privada. Nosotros somos ejemplo en la mañana, en la tarde, en la noche, en vacaciones y en Semana Santa y en Navidad. Tenemos que tener integridad moral en todo momento. En todo momento nos están viendo y debemos ser ejemplo a seguir, porque somos también porque todos nos miran y que no nos hagan un burrito como la profesora que nos contaban ayer del Perú. Integridad emocional también. No podemos transmitir a nuestros estudiantes seguridad si no la tenemos nosotros mismos. Capacidad de socialización, convertirnos en verdaderos mediadores. La cuestión de resolución alternativa de conflictos, que es otra situación que se ha implementado en tanta conflictividad que existe actualmente en las aulas, es muy importante. Y ser autodidactas y estar en un constante proceso de actualización, consideramos que es otra parte que debe asumir el educador como un compromiso serio. Se me acabó el tiempo, no sé si falta más, pero solamente me queda decirles que el trabajo que todos hicimos aquí es muy valioso y que debemos transmitirlo y reproducirlo en nuestras instituciones, en nuestras regiones, y que felicidades nuevamente por estar todos aquí y ayudar a que este sueño se haga realidad, un congreso que realmente va a producir mucho para el cambio del sistema educativo costarricense. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a escuchar al relator o coordinador del grupo número 2.
Bueno, buenas tardes. Sí, va a ser algo así rapidito. Vamos a hacer caso en los congresos el último día, ya uno dice así, vamos a ver si las ideas fueron captadas por el grupo. Trabajamos en el grupo número 2, un grupo muy rico porque era muy heterogéneo, de diferentes entes, directores de universidades, y también teníamos profesoras y de diferentes regiones, Cartago y varias regiones de otros lados. La pregunta número 1, ¿cómo debería organizarse las instituciones formadoras en educadores para fomentar la profesión docente en forma continua? Estábamos hablando de las universidades, que las universidades estatales, las universidades privadas y los institutos de desarrollo profesional deben de tener una responsabilidad compartida. Esta responsabilidad no se le debe achacar solamente a que la universidad privada o que las universidades públicas forman o no forman buenos educadores, sino que ellos mismos deben de llegar a un consenso qué es y cuál es el perfil que ellos quieren tomar de salida para esos profesionales que están educando. Estos acuerdos que se llegan a las universidades deben de tener relación con el Ministerio de Educación Pública. Aspectos curriculares que el Ministerio de Educación Pública tienen y que no vaya a existir este abismo entre lo que da el Ministerio y lo que dan las universidades. Es decir, estos entes deben de trabajar conjuntamente. Cursos de actualización, cursos de capacitación. Ayer, por cierto, y voy a informarlo aquí porque en el grupo nos decían, una cosa es los cursos de actualización y otra los cursos de capacitación. Actualizarse es en lo que yo sé, en lo que capacitación me capacito para algo nuevo. Actualizarse es de lo que yo sé, me actualizo con lo que yo sé. Entonces hay una gran diferencia y sí es bueno tomarlo por aparte, que se den cursos de actualización y cursos de capacitación. Seguimiento a estas capacitaciones, es decir, llegar a dar capacitaciones por algo nuevo, pero entonces que se sigan los seguimientos, bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Somos y estamos acostumbrados a que se da una capacitación, gastamos horas, damos todo el interés, pero después no nos fijamos si estas capacitaciones en las instituciones sirvieron o no sirvieron, si el docente realmente cambió o no cambió. Creación de conversatorios entre generaciones, un buen aporte de una de los integrantes del grupo, donde dice, soy nueva, yo deseo oír a otras personas que han trabajado y que han hecho para poder aprender de las experiencias de ellos. Estudios de investigación para detectar realmente las necesidades de los profesionales en educación y no aquello de que van a dar una capacitación pero porque alguien vendió la idea a la universidad o dio un curso y dijo aquí vengo a dar para esta capacitación, planificó ese curso sin pensar en las necesidades reales que está viviendo el país o los docentes. ¿Qué aspectos curriculares deben incorporarse al proceso de formación docente? Abrir estos espacios de reflexión para el quehacer docente en cuestiones como ¿qué estamos haciendo en nuestra labor? Esos espacios de reflexión. La universidad realmente el tiempo se aprovecha mucho, es muy rápido, pero los espacios de reflexión para formar a la persona analítica y crítica, eso no se puede estar dando en este momento. Cuando ya están en la labor docente o cuando están fuera de la universidad es cuando se pueden hacer estos espacios de reflexión, pensar, hacer pensar, tratar de ayudar al docente para que se cree un docente pensante crítico. Fomentar centros educativos de sistemas de puertas abiertas. ¿Qué son estos sistemas de puertas abiertas? Las instituciones muchas están cerradas a las comunidades. Debe haber más proyección hacia las comunidades. Si un docente no conoce la comunidad donde está laborando, es imposible que realmente vaya a conocer a sus estudiantes. Entonces está trabajando como él quiere, no como necesitan los educandos. Esa contextualización va a ayudarlo a responder a las necesidades de la comunidad. Propiciar procesos de mejoramiento permanente. Estos procesos de mejoramiento, pero con evaluación.
No solamente que hablemos de mejoramiento, sino hay que evaluar esos procesos que se le están dando, hay que realizar autoevaluaciones y debe haber una autoevaluación para poder saber qué fue lo que me quedó realmente de lo que yo recibí en ese mejoramiento. Análisis institucional. Estos análisis institucionales, las instituciones, el ministerio tiene muchos análisis estadísticos, mandan a preguntar rendimiento académico, ¿pero qué? El director corre, los docentes corren por dar los resultados, pero ¿y qué pasó con la institución? ¿Quién se dio cuenta que realmente están fallando en matemáticas, que los de quinto grado están mal en matemáticas? ¿Quién se dio cuenta que realmente lo que importaba era que el director administrativamente se diera cuenta que él está fallando y no que solo mande los resultados? Ambientes colaborativos, no castigadores, no aquel ambiente en que el administrador solamente está viendo ver si el docente sanciona, porque realmente ese no es un ambiente que el docente desea, es un ambiente que se va a colaborar administrativamente, técnicamente, pero debe haber una unión entre lo administrativo y lo técnico. Evaluación del desempeño. Fui directora, ahora estoy como supervisora y muchos de los que estábamos en el grupo de trabajo también lo pensamos. Las evaluaciones del personal docente no son las más idóneas, son tan subjetivas que ayudan a que los directores realmente hagan lo que quieran con las evaluaciones a pesar de que se apelen. Esta evaluación estamos sugiriendo que sea tripartita. Una parte la ponga el estudiante, una parte la ponga el administrativo y una parte la ponga el docente. Entonces considero que ya esas partes, si esa parte tripartita sí daría un mejor resultado para el docente. Generar credibilidad docente. Credibilidad docente, ¿cómo lo mejoraría? En el sentido de que las evaluaciones no tienen por qué estar dadas en semanas, ni tampoco tan sumativas, sino que el docente tiene esa autoridad de saber cómo evaluar a sus estudiantes y los objetivos que está poniendo en práctica. Entonces, estos cambios son muy fuertes, pero se tienen que llegar a dar para mejorar la calidad educativa. Dignificar condiciones. Esta dignificación de condiciones sé que es algo que a veces es muy difícil, las juntas de educación con sus enredos y todo eso, pero sí hay docentes que no tienen un espacio para tomar café, hay docentes que no tienen espacio para poder atender padres de familia o espacios para trabajo ahí mismo en la institución. Pasantías. Estas pasantías, estos intercambios nacionales, y estamos escribiendo nacionales para no soñar con intercambios internacionales, que es una de las partes que yo diría que también deben de abrirnos espacios, sino espacios nacionales con los lugares de prácticas exitosas, escuelas que han logrado éxito, intercambiar, ir a ver, cambiar de educadores, hacer estos intercambios entre docentes para ver cómo trabaja fulano, o cómo trabaja, o cómo está administrando una institución u otra. Fortalecer sistemas de becas, docentes comprometidos, un premio para aquellos docentes comprometidos, aquellos docentes que lo hacen bien, aquellos docentes que no hay que tener que estar diciendo todo aquí está bien, todos somos buenos. No, la realidad nunca es así. Dejar de hacer de esta parte maternalista, sino decir, si usted es un buen docente, califica para un sistema de becas o algo que el Colipro o cualquier otra institución nos pueda dar. Coordinación entre instituciones, de formación docente, un proyecto de educación continua. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente salen los graduados y sigan ahí, sino que estén continuamente fortaleciendo la labor del docente, con una asistencia técnica y sobre todo seguir con el seguimiento de los logros. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el MEP para el proceso de fortalecimiento? Primero que todo, la selección del personal. No es posible que todas las empresas hagan una selección de personal y el Ministerio de Educación Pública simplemente reciba documentos y por una computadora diga usted, ya usted está calificado para ir al ministerio. No podemos seguir pensando en que solo porque se obtiene el título ya tiene la capacidad docente. Hemos visto que debe tener muchas cualidades y no solo por obtener el título ya usted tiene las cualidades.
Capacitaciones por regiones, contextualizar las necesidades de los docentes y contextualizándolas, capacitándolos. No todos los países, no todas las regiones tienen las mismas necesidades. Hay que hacer estudios para saber cuál es la necesidad real de cada docente en cada región. ¿Cómo debería ser el docente idóneo? Formación, por supuesto, excelente, de una buena formación, nada de cursos que se pasan solamente con asistir. Bueno, si se asistiera y se participara, pero hay estudiantes que llegan, se sientan y nunca participan. Crítico, analítico, positivo, asiduo del lector, por supuesto, yo ahí dije mismo, por lo menos que lea el periódico, así va a estar actualizado. Responsable, investigador, aprecio del uso de la tecnología, y a pesar de que les dé miedo, hay que decir, tengo que romper con ese miedo, ese paradigma de que si lo toco se va a dañar la computadora. Constructor del conocimiento, honesto, comprometido con su quehacer, respetuoso, proactivo, abnegado, un segundo idioma es indispensable en estos momentos. Se les está pidiendo a los estudiantes desde primer grado que sepan inglés, y como el docente no ha querido ni acercarse a por lo menos llevar el aprendizaje con los mismos estudiantes. Responsable, asumidor de retos sociales, comprometido con el desarrollo social, espiritual, colaborador, desarrollo e implementación de proyectos institucionales. Aquellos docentes que no se quieren comprometer con proyectos institucionales, sabiendo que estamos en un Ministerio de Educación Pública, donde necesitamos la ayuda de los padres para que el centro educativo salga adelante, pero para los padres el movimiento tiene que empezar por los docentes. ¿Cómo se garantiza en las universidades que los estudiantes ingresen a la carrera de educación? El gran problema aquí es que las universidades tampoco hacen nada, no realizan una prueba de habilidades o de destrezas o psicométricas o psicológicas para entrar a la educación. Muchas veces nos decimos, ¿cómo es posible que esté pasando esto en un profesional? Identificar, ¿para qué es eso? Se identifican, evidencian y poseen. ¿Qué necesitamos evidenciar en un docente? Lo que todos los hemos estado hablando en estos 3 días. ¿Existe un apostolado, aunque un expositor dijo que no? Considero que la palabra apostolado sí la tenemos que llevar, entendida por el hecho de que, como dijo la compañera anterior, en la familia, en todo lugar, siempre vamos a ser docentes. Mística de docente y capacidad cognitiva. Por lo tanto, aquí suena como a resolución ya de abogado. Por lo tanto, las instituciones de formación docente deben de estar en constante relación con el Ministerio de Educación Pública. Seguir propiciando encuentros educativos. Compartir con los gremios educativos el resultado de los encuentros como este para ser tomado en cuenta en los congresos. No engavetar las ideas de los participantes. Ojalá que este congreso, una compañera del grupo dijo que no lo lean las cucarachas, que no se quede en esa gaveta, sino que salga a la luz en algún lado, porque somos 200 de 19,000, creo que son los colegiados, los que estamos en Colipro, 40,000, y estamos asistiendo un porcentaje muy poco, pero un porcentaje que está preocupado por la educación, un porcentaje que estamos sabiendo que demos un granito con las ideas que tenemos para que cambie la educación de nuestro país. Como siempre, agregué algo aquí de Mafalda, y dice... La docente dice, mi mamá me ama, mi mamá me ama. Mafalda, como siempre, con sus ocurrencias. La felicito, señorita. Veo que tiene usted una mamá excelente.
Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Por competencias, enséñame la realidad, ubíquese, vea quiénes somos, quiénes somos los que estamos aquí, para que se enseñe realmente lo que se necesita aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maruja. A continuación vamos a escuchar lo que nos quiere decir el grupo número 3 a través de la compañera, ¿cuál es su nombre? A través de Marjorie Ramírez. Buenas tardes. Pensé que no iba a llegar al micrófono, pero qué dicha, sí llegué. Les prometo ser muy concreta. En el grupo número 3, bueno, esta es, como los demás compañeros, ¿verdad? Es una recopilación de las ideas más importantes que consideramos dentro de este grupo. Para la primera pregunta, prepara la universidad a los y las docentes para que respondan de manera pertinente a las necesidades de los estudiantes y a los nuevos escenarios laborales. Se llegó a la conclusión de que sí hay pertinencia, sin embargo, hay que poner en práctica lo aprendido, no sin antes tomar en cuenta que sí hay muchas deficiencias debidas a los escenarios actuales. Como una segunda idea, fortalecer al docente en aspectos que va a vivir en su práctica profesional y en su realidad de aula, creemos que eso hace falta, y actualizar los planes de estudio que se ajusten a la realidad del contexto, porque ya lo que vimos hace años ya no es lo mismo que lo que estamos viviendo actualmente. En la pregunta 2, ¿qué aspectos curriculares deben incorporarse al proceso de formación de educadores? Anotamos que se debe tomar en cuenta todo el aspecto en derechos, en aspectos como interculturalidad, manejo de emociones, salud, tanto la salud física como la salud mental, ¿verdad? El autocontrol, evaluar la vocación de los estudiantes universitarios durante la carrera para que no se den esos errores de personas que llegan a ejercer la carrera y a veces ocasionan problemas con los niños, ¿verdad? Y un desastre. También que se debe retomar el valor de la profesión docente, que está poco valorada actualmente, y en parte considero es algo muy personal que nosotros como docentes tenemos bastante culpa en eso, pues no nos damos nuestro lugar, pero no nos lo damos con hechos y con las acciones en nuestras aulas, con nuestros estudiantes. Para una tercera pregunta, ¿cómo incorporan las universidades los cambios orientados al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la educación? Bueno, nosotros anotamos aquí que hace falta la autoevaluación, ¿verdad? Pero no una autoevaluación como para ver en qué estoy fallando y qué no, sino en aras del mejoramiento, ¿verdad? Que haya un compromiso de mejora. También que en la práctica docente haya cambios de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, que los estudiantes universitarios puedan acudir más a las aulas y realmente se den cuenta de que si esa carrera es realmente lo que ellos desean. Incorporar la investigación y las nuevas tecnologías debido a las exigencias del mundo actual. ¿Cómo debería ser un docente idóneo? Dentro del montón de características, ¿verdad? Podemos decir que un docente debe ser auténtico, amante de su trabajo, debe ser una persona que tenga una única moral, ¿verdad? No una doble moral, que sea una persona comprometida, que sea reflexivo, analítico y crítico, que sea un formador proactivo y que también tenga la libertad y la valentía, decimos a veces, de decirle a las personas lo que pensamos con el respeto que se debe, en el sentido de que debemos defender nuestra posición, debemos defender nuestros derechos, cosa que no veo que lo estemos haciendo mucho, ¿verdad? ¿Cómo se garantiza en las universidades que los estudiantes que ingresan a la carrera de educación posean competencias requeridas para ser un buen educador? Creemos que actualmente no se puede garantizar, o no lo garantizan que los alumnos tengan la vocación, no hay un seguimiento en la adquisición ni en el desarrollo de las competencias. Como decían los compañeros, actualmente se acepta a toda la persona que se inscriba, ¿verdad? Y en el transcurso de la carrera no se da un seguimiento, y mucho menos al estar graduados, ¿verdad? Por estar graduados ya la universidad cumplió y listo, ¿verdad? Y quizá nosotros los docentes necesitamos que se nos siga dando apoyo y
para mejorar nuestra calidad, ¿verdad?, como docentes. ¿Cómo se deberían organizar las instituciones formadoras de educadores para fortalecer la profesión docente en forma continua? Es necesario realizar un trabajo en conjunto. Creemos que hay que unificar criterios para brindar diferentes cursos de capacitación y desarrollo profesional, no que nos extiendan una gama de cursos que a veces no están tan inmersos en la realidad que se vive, ¿verdad?, sino que sea algo más concreto. Y dar seguimiento a los graduados, lo que hablaba anteriormente, para tratar las necesidades que se presentan según el contexto donde se elabora. ¿Cuáles condiciones se requieren en los centros educativos para que se promueva de forma permanente el fortalecimiento de la profesión docente? Creo que lo primero que debemos tener es una dignificación real de la profesión docente, que se vuelva a ese valor que tenemos nosotros, que nosotros sabemos que lo tenemos, pero que se ha perdido. Y hacer una evaluación de las condiciones laborales del docente, porque con esto no se debe entrar en política, pero con las reformas fiscales y todo, a veces uno se pone a analizar si realmente es necesario tanto, ¿cómo les digo? La gente que menos tiene es la que más peor le va, ¿verdad? Y la gente que más tiene es la que mejor la tratan, ¿verdad? Entonces, a ver cómo nos va a nosotros, porque a nosotros nos envían a trabajar a lugares largos y juéguesela como pueda, a ver cómo hace, ¿verdad? En cambio, otra gente goza de ciertas posiciones y de ciertas condiciones que las demás personas no tenemos, ¿verdad? Entonces sí es importante que se valore qué condición laboral tenemos nosotros, y que también pues haya disposición de los distintos niveles administrativos, porque a veces cuesta mucho que a uno se le otorgue un permiso para asistir a X o Y capacitación o congreso, ¿verdad? ¿Cómo se debería organizar el Colipro para fortalecer el desarrollo profesional de los colegiados? Creemos que debe impartir capacitaciones en todas las regiones del país, no solamente a nivel central, porque a veces yo trabajo en la zona de San Carlos y me gustaría poder asistir a ciertas capacitaciones y cursos que dan, pero por el lugar que uno está es imposible, ¿verdad? Entonces como que se contextualice un poco más, quizás a nivel de regiones o no sé, por ahí, ¿verdad? Como que llegue un poco más a las personas que trabajamos en lugares más alejados. También que tenga un mayor impacto social, que sea un ente fiscalizador. Creemos que se habla mucho de asociaciones, de ANDE, del SEC, y a veces Colipro no aparece por ninguna parte, y entonces quizás, según lo comentábamos en el grupo, a veces nos sentimos poco respaldados por el Colipro. Entonces, para que se tome en cuenta. También pues que se posicione socialmente, ¿verdad? Y que también se informe cómo se solucionan los participantes en las distintas actividades. Yo le comentaba a una compañera que yo vine aquí y al final no sabía ni lo que venía, porque me dijeron, vaya a un congreso, y yo, sí voy, pero yo también doy clases y en realidad no pregunté mucho. Ya cuando venía yo, Dios mío, ¿y a dónde voy y a qué voy? ¿Verdad? No sé cómo me escogieron, porque realmente no lo sé, pero qué dicha que lo hicieron y he aprovechado mucho el congreso, pero creo que debería darse a más profesionales, ¿verdad? Que todos tengamos esa oportunidad. Y pues que se mida el impacto real que se tiene en las capacitaciones, porque no es nada más, como lo comentábamos, llegar y recibirlo y qué bonito, sino ver hasta, o sea, qué efecto produjo esa capacitación o ese curso al que vinimos. ¿Y cuál es el rol que debe cumplir el ministerio para el proceso de fortalecimiento docente? Primero, que sea eficiente, que esté vinculado en todos los procesos de fortalecimiento hacia y para el docente, que unifiquen los criterios. Es terrible ir al ministerio y una persona te dice una cosa, otra te dice otra, otra te dice otra, saliste peor y no entendiste nada y no pudiste hacer nada, ¿verdad? Entonces que se unifiquen los criterios y que en realidad para uno como docente, pues el ministerio sea un ente de apoyo, ¿verdad? Investigar la realidad de los docentes, no es nada más enviarlos y abrir nuevas plazas y todo, ¿verdad? Sino es investigar cuál es la realidad que vivimos. Coordinar con otras instituciones para solventar los problemas. ¿Cuáles son las características que se debe contemplar un perfil competente de un educador? Bueno, hablamos de que no hay solamente un perfil, sino que tenemos varios perfiles, pero algunas características es, bueno, la vocación, ¿verdad?
que sea crítico, reflexivo, intuitivo, que sea una persona técnica y que sea un ser humano, en el sentido de que tenga una posición humanista, que tenga actitudes y aptitudes de autoformación, que sea una persona ejemplar y solidario, porque a veces cuesta mucho entre los mismos compañeros de una misma escuela que seamos solidarios unos con otros, ¿verdad? A veces más bien vemos a ver cómo le ayudamos al otro a que tropiece, ¿verdad? Eso sería la participación del grupo número 3. Muchas gracias. Muchas gracias a Marjorie y a los compañeros del grupo por sus aportes. A continuación vamos a escuchar a doña Miriam Bermúdez, quien es la relatora del grupo número 4. Muy buenas tardes, congresistas. Para mí es un placer enorme estar aquí. Primero, darle gracias a Dios porque un compañero no podía asistir a este congreso, me anotaron a mí en la lista. Y estoy súper contenta porque he aprendido, amo mi trabajo y me he dado cuenta hoy que estaba necesitando profundamente de todos estos lineamientos, todas estas directrices, todo esto que he escuchado de todos los exponentes y el sentir de los compañeros del número 4, del grupo número 4 que valiosamente hicieron su aporte y es el cual yo voy a exponerles a ustedes. Del tema formación de profesionales idóneos en educación, una responsabilidad universitaria, hice una síntesis de lo que los compañeros aportaron. Las universidades perdieron el norte de la realidad. El estudiante empieza a laborar sin conocer la realidad a la que se va a enfrentar y no sabe encauzar el desarrollo integral del individuo. Debido a esto, deben aplicarse todos los esfuerzos para formar educadores con un fuerte autoconcepto, seguros de sí mismos y así formar a otros. Realizar perfiles de autoevaluación y mecanismos de evaluación que no sean para controlar al docente, sino para retroalimentar. Refrescar conocimientos en importantes temas emergentes, porque en esta sociedad cambiante hay muchas situaciones que suceden hoy día, por ejemplo, la violencia escolar, para mencionarles algunos desastres naturales, que es importante que atendamos y que preparemos a nuestros estudiantes en esos temas. Las universidades deben analizar y discutir la problemática acerca de qué tipo de ser humano quiere Costa Rica y qué perfil de profesional requiere la sociedad. Primero, saber qué tipo de estudiante queremos que se forme y qué condiciones se deben propiciar para lograr esto. Al igual que otras carreras universitarias, las universidades no garantizan que los estudiantes posean las competencias requeridas para ser un buen educador, pero sí deben de comprometerse en formar un profesional que responda a las demandas sociales actuales. En cuanto al tema fortalecimiento de la profesión docente, las instituciones formadoras de educandos de educación deben unificar criterios curriculares mediante la conformación de una comisión tripartita basada en un diagnóstico, crear una alianza estratégica entre los actores de la formación, universidades, MEP, Colipro, trabajar juntas, unificando esfuerzos
gastos compartidos, discutir las políticas acerca de cuál es el perfil del docente que requiere la sociedad. Desarrollar autoevaluaciones que no generen temor a los docentes, sino que se realicen con el propósito de fortalecer debilidades y motivar al cambio. No se preocupen que a mí también me come la tecnología. Es otra deficiencia que me tiene preocupada. Pero para eso llevo bastante energía y deseo de cambio. ¿Cuáles condiciones se requieren en los centros educativos para que se promueva en forma permanente el fortalecimiento de la profesión docente? Bueno, mis compañeros y yo concluimos en que promover círculos de auto y mutua capacitación, un cambio de mentalidad por querer capacitarse, implicando esto un mayor compromiso de los docentes y que estas capacitaciones respondan a un diagnóstico claro de las necesidades de cada institución. Brindar espacios para innovación, creatividad, gestión que fortalezca la profesión docente. Tengo la experiencia de directores que no podían vernos hablar en los corrillos, en los pasillos, porque hasta mandó una circular diciendo que había que evitar esos comentarios y esos corrillos, porque eso era pura chismeadera, y muchas veces estábamos comentando experiencias que nos pasaban dentro del aula con los estudiantes. Promover trabajo en equipo con los compañeros, eso me parece fantástico, que las universidades brinden mayor flexibilidad en el currículo y que utilicen también cursos virtuales. La formación o capacitación debe incorporar nuevos contenidos para enfrentar una realidad cambiante. En cuanto a esta pregunta que tienen ahí, la número 3, el colegio debe descentralizar ciertas funciones y darle más autonomía a las juntas regionales. Ahí hay un dedazo, direcciones regionales no es, a las juntas. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación por cada regional. Adquirir un portal virtual para que así llegue a todos los sectores de la sociedad, debido a que la educación es un asunto de importancia nacional. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el MEP para el proceso de fortalecimiento docente? El MEP debe ser conocedor de las necesidades reales de capacitación según cada regional. Debe ser un motivador, un amigo, facilitador, guía, mediador y gestor, y no un controlador. Plantear proyectos y, sobre todo, muy importante, escuchar propuestas como estas que hoy les estamos dejando aquí bien planteadas. Y así emprender los cambios. Coordinar y construir con las bases, o sea, desde abajo, con el educador, que es el que vive en carne propia la situación, las necesidades más básicas. Coordinar con el Instituto de Desarrollo Profesional, este ente rector de las capacitaciones de los docentes. Mejorar los servicios de apoyo para que funcionen como deben. Con respecto a la pregunta número 5, ¿cuáles son las características que debe contemplar un perfil competente de educador o educadora? El educador o educadora debe mostrar una actitud positiva e innovadora al constante cambio multidisciplinario. Ser líder con dominio de tecnología, eso va para mí. Ser un investigador o investigadora, tener clara la dimensión u objetivo de su labor, mantener un equilibrio emocional y salud mental, voluntad y dedicación. Finalmente, si nosotros deseamos ver cambios y hacer transformaciones,
Hay que empezar a actuar ahora mismo, compañeros, llevarnos toda esta energía positiva y empezar. Yo deseo tener aquí en esos más o menos 70 espacios vacíos a todos mis compañeros, ojalá todo el circuito, pero espero y confío en Dios de que podamos llevar esta información a todos estos compañeros que no están aquí presentes y que están muy necesitados de capacitaciones de este tipo. Y hay algo muy importante: la voluntad, la disposición al cambio, la dedicación. Y termino con esta frase de Albert Einstein: existe una fuerza más poderosa que el poder, que el vapor, la electricidad y la fuerza atómica. Esta es la fuerza de voluntad. Muchas gracias. Le agradecemos entonces a doña Miriam en representación del grupo por sus aportes, y vamos a escuchar a don Gerardo Soto en representación del grupo número 5. Una vez que finalicen las exposiciones, yo hago como que retomo todo y pasamos a la otra etapa del programa. Buenas tardes a todos y todas. Con lo que dijo Lilian, la expositora anterior, me recuerda un poema de Jorge de Bravo que decía: vamos a hacer una torta de masa de maíz, harina y esperanza, para que todo esto se llene y todos podamos comer una parte de esa torta. Es necesario que todos disfrutemos de este placer. Vamos a ver, está esto, Congreso. Posición. Y al mismo tiempo los que pertenecemos a este grupo les saludamos a todos y todas. Ahí el único que faltó fue el de la foto y doña Bertalía, que no llegó a tiempo. Fueron los únicos que faltaron. Les agradecemos a los del Congreso por estar aquí, y quiero iniciar con algo que dijo don Jesús Ugalde, que está aquí, que fue profesor de todos nosotros en la Universidad de Costa Rica, y que es importante que en este Congreso no perdamos la memoria. Es importante, antes de hacer un borrón y cuenta nueva, y para no hacer eso, investigar qué fue lo que hubo antes de eso, tanto en el primero como en el segundo, como en otros congresos, en otras actividades, otros foros, para que no repitamos lo mismo, ni hablemos de lo mismo, sino que podamos avanzar y ir haciendo que ese kernel de conocimiento que se va generando año tras año pueda enriquecerse un poco más, y en ese mismo kernel ir incluyendo otros aspectos. Cuando hablo de kernel, hablo de cimiento, hablo de columnas, hablo de estructuras que poco a poco se van conociendo a través de los organismos internacionales y nacionales y a través de los foros, y que van permeando nuestro pensamiento y nuestra mente, y que todos constituyen parte de todos los elementos que tienen que ver con la educación. El grupo 5, Educar para Crecer. Vamos por la primera pregunta. Dice: ¿prepara la universidad a los y las docentes para que respondan de manera pertinente a las necesidades de los nuevos escenarios laborales? Hay algo que yo quisiera externar, porque en el grupo hubo un grupo muy pequeño que era un poco combativo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la universidad hace como 20 o 30 años que había gente muy combativa, y me agrada, eso el respeto y la tolerancia es bastante importante, pero me toca a mí también, además de expresar un pensamiento moderado, me toca también ser parte, aunque no comparto muchas de esas cosas, es decir, expresarles ese enojo
que muchos de los educadores hay porque están implorando un cambio radical, un cambio como esos que hacen en televisión, donde uno llega todo feo y sale hermoso y bello. Entonces, existen distorsiones, y nosotros estamos aquí para empezar a repensar esas distorsiones que existen, cosas que no hemos podido solucionar o cosas que no hemos podido consensuar. Entonces, hay un enojo, y yo quiero expresarles ese enojo, aunque yo no esté enojado, pero por causa de los que sí están enojados. Dice: prepara la universidad a los y las docentes para que respondan de manera pertinente a las necesidades de los estudiantes y de los nuevos escenarios laborales. Por la forma en que está planteada la pregunta, la única respuesta que corresponde es no. Debe partirse de hacia quién van dirigidas las necesidades de la formación. Deben de estar delimitadas a las necesidades de estudiantes que se están formando. Con razón no podía ver bien. Deben de estar delimitadas a las necesidades de estudiantes que se están formando. Es decir, estoy siendo un poco así porque un día, por desgracia, en una exposición me tocó exactamente después del almuerzo y estaba toda la gente dormida. Entonces, de hoy me tocó de quinto. Deben de estar delimitadas a las necesidades de estudiantes que están formando. Necesario mencionar la importancia de los contextos. Es importante desmantelar los procesos estandarizados y focalizarse también en los nuevos escenarios laborales. Cuando hablamos de procesos estandarizados, no es que estamos en contra de ellos, pero es importante que todo proceso de estandarizado esté debidamente contextualizado. Eso es muy, muy importante. Las necesidades son solo un insumo, pero hay otro tipo de aspectos que deben ser tomados y principalmente aquellos aspectos que tienen que ver con la calidad. Hay una pregunta: ¿deben las universidades responder solamente a lo que pide el MEP? Recuerde que vivimos en una sociedad liberal y que cada interlocutor puede tener una interpretación de la realidad, que aunque existe un kernel de pensamiento e ideas, también existe libertad para pensar de otra manera diferente. Don Jesús Ugalde hizo un aporte muy importante en el sentido de que es necesario crear un sistema nacional de formación de formadores, donde este kernel sea cada vez más, pueda tener una robustez cada vez más fuerte, más grande. Emprender los nuevos escenarios obliga al estudiante a luchar contra viento y marea. Los planes deben de estar acorde a una realidad, y en estos tiempos hay que formar jóvenes con la claridad de que el MEP no va a ser un único empleador. Esto es muy importante. Un día estaba dando una clase en una universidad y le pregunto a un estudiante que venía a un curso de maestría, y le dije: ¿por qué ustedes quieren avanzar más en sus estudios? Y uno de estos estudiantes me dijo: bueno, yo vengo aquí porque ya el MEP con la licenciatura no me contrata. Entonces, es necesario abrir, ampliar la visión de los nuevos educadores, en el sentido de que pueden ser entes autogestionadores o gestionadoras de nuevas posibilidades en el quehacer educativo. En este sentido es importante que hagamos algunos cambios en las leyes y en los reglamentos nacionales, porque me llama la atención. Hace algunos años, cuando yo era estudiante, yo le protestaba a mi profesor y le decía: ¿cómo es posible que un profesor en una escuela unidocente, en unas condiciones sumamente difíciles para dar clases y para desarrollar los planes del Ministerio de Educación Pública, tuviera un permiso, y algún profesional que vivía en el centro de San José y que era un profesor reconocido
Cuando digo reconocido, certificado por su título obtenido y por su colegiatura de vida, no podía poner en su casa algún tipo de educación reconocida por los organismos nacionales. Habría que pensar un poco más en la ampliación de posibilidades en ese sentido, que podría traer una especie más de empleo a los educadores. Pregunta número 2. Dice, ¿qué aspectos curriculares? Yo pensé que ya no me quedaba nada. ¿Qué aspectos curriculares deben incorporarse al proceso de formación de educadores? Llevo 4 minutos, voy soplado. Para dar respuesta a esta pregunta, no, es que lo más importante es decir las cosas aunque se dure lo que se dure, en el sentido de que hasta donde lleguemos, dice. Para dar respuesta a esta pregunta, primero se hace imperativo definir un perfil o perfiles de educador. Los interlocutores válidos de la educación deben consensuar estos perfiles: MEP, universidades públicas y privadas, colegios profesionales, ONGs, organizaciones gremiales y muchos más. No conviene excluir a ningún interlocutor. No conviene, porque en el momento en que excluyamos a un interlocutor, nunca se puede lograr un consenso. Y lo digo aquí, hoy presente, porque muchos de los que estamos aquí deseamos de que muchos representantes de las universidades privadas estuvieran hoy sentados en esos 70 campos que dice la compañera que expuso anteriormente que se encuentran vacíos. Perfecto, sigue. Existen contradicciones entre las instituciones formadoras y las instituciones que contratan a docentes. Se debe considerar el tipo de ciudadano que se quiere formar y el tipo de sociedad. No hay consensos en esto, pero sí hay trazas establecidas en la Ley Fundamental de Educación. Deben considerarse los planes de estudio, los programas aprobados por el Consejo Superior de Educación y a partir de esto, los conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias, saberes que estos programas implican. Pregunta número 3. ¿Cómo incorporan las universidades los cambios orientados al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la educación? Revisan sus planes de estudio y sus programas para adaptarlos a los cambios que se dan en la sociedad y al mismo tiempo para responder a los cambios impuestos desde el MEP y del Consejo Superior de Educación. Desafortunadamente, la visión de las universidades no siempre es coincidente con el análisis que hace el MEP de la realidad, por lo que los cambios que se implementan no siempre responden a una misma visión. Crean, construyen o abren espacios de reflexión a los diferentes actores construyen y abren espacio de reflexión a los diferentes actores del proceso educativo: docentes, estudiantes, padres, instituciones, formadores públicas y privadas, organizaciones gremiales, MEP, Consejo Superior de Educación. Se analiza y se investiga sobre la realidad educativa y nacional. Se consensan acuerdos básicos para orientar la labor de formación docente y la calidad de la educación hacia una dirección determinada. Sistema Nacional de Formación. Es importante, mucha gente dice que unas instituciones van por un lado, otras van por otro lado. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que existe un kernel. Hay organismos internacionales que día a día están inspirando a las sociedades de los diferentes países sobre cuáles son las rutas que debe seguir la formación de formadores. Además de todo el bagaje y toda la experiencia que los mismos gobiernos nacionales y las mismas instituciones nacionales que promueven la formación de formadores tienen.
Se establecen convenios de cooperación entre las universidades nacionales e internacionales, el MEP, y se establecen compromisos y convenios con las organizaciones gremiales, de tal manera que se camine en una dirección. Se logran estos consensos políticos que permiten modificar las leyes y reglamentos que sean necesarios para lograr el mejoramiento efectivo de la educación costarricense. ¿Cómo debería ser un docente idóneo? Yo voy a poner la foto de los mismos compañeros. Pero aquí tengo una foto bastante dinámica, cómo debería ser un docente idóneo, donde se nota bastante la alegría de los educadores, pero vamos a profundizar mucho al acuerdo en que llevamos los compañeros de grupo. Debe tener vocación, debe tener compromiso, debe tener carisma, debe gustarle lo que hace, debe tener capacidad de adaptación, debe contar con los conocimientos, habilidades, destrezas y saberes, debe ser un profesional acreditado y colegiado, debe tener buena autoestima, debe tener inteligencia emocional y habilidad para la convivencia, debe ser tolerante y respetuoso y debe ser capaz en formar espacios de convivencia. Esta misma pregunta también tiene que ver con creo que con la quinta pregunta del día de ayer, que dice: ¿cuáles son las características que debe contemplar un perfil competente de un educador o educadora? Lograr establecer relaciones interpersonales con los estudiantes, autodidacta, una persona capaz de establecer relaciones con otras entidades, ser crítico, pensante, analítico, capaz de generar espacios de convivencia, consciente socialmente de la comunidad y sociedad a la que sirve, honestidad. Para eso hice una filmina que era de las últimas, que contestaba la número 5, sobre los profesores ideales, y fue la fotografía de nosotros y de todos los que estamos aquí presentes, que realmente tenemos pasión, vocación y todos esos elementos, y queremos un cambio radical en Costa Rica, porque amamos a Costa Rica y amamos la educación. Muchas gracias. El acuerdo final. Yo pensé que había terminado, pero dice, hay un acuerdo en el grupo que es bastante importante, me lo recuerdan aquí, es pedir a Colipro un recuento de los acuerdos de los congresos anteriores, para saber qué se ha realizado y qué no se ha realizado, para no volver al cuarto congreso para repetir lo mismo de este congreso. Hay algo importante: muchos de los que vinimos aquí unos 10 días antes o 7 días antes pedimos la memoria del congreso pasado y no fue posible, no estaba publicada en internet. Ojalá esto se pueda superar para el siguiente, para no volver a repetir lo mismo. Muchas gracias. Bien, a todos los expositores el agradecimiento y la felicitación por haber representado al grupo y haber venido acá frente a ustedes y exponer las opiniones de sus compañeros de trabajo. Como un cierre de todo este trabajo, creo que es importante destacar algunas cosas. Las universidades han realizado un papel formador y se han caracterizado por el trabajo de cada uno de los que estamos aquí. Nosotros somos un producto de formación de una universidad. Han venido trabajando indistintamente, si hablamos de la UNA, de la UNED, del Tecnológico, de la UCR, precisamente en formar un educador que responda a las necesidades de un país como Costa Rica.
Eso no quiere decir que siempre se ha hecho bien o mal, ese no es la discusión ni la complejidad del asunto. Que en la vida y en los procesos siempre existan mejoras, planteo que siempre deben de existir de una manera muy responsable, mejoras, y yo estoy segura que en este caso, tanto para el Colipro como para CONARE, en representación de la Comisión de Decanas y Decanos en Educación, nos permite reflexionar sobre el actuar de lo que hemos estado haciendo. Y sí quiero garantizarles, en nombre de todos ellos, que se ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible y no debemos de ver las situaciones planteadas pues como un ataque a nadie. En mi caso particular, claro que existe la memoria de los congresos anteriores y está a la disposición de quien lo desee. Lorena subió la información a internet, estuvo por un tiempo en la plataforma, pero se puede volver a subir. Ustedes desde ahí pueden descargarla, imprimir las ponencias, los trabajos de las personas que en su momento participaron, pues para estar enterados cuál fue el trabajo que se hizo. Y para nosotros como colegio profesional, nos hemos esforzado en hacer las cosas bien y somos conscientes que tenemos que trabajar más firme, más fuerte en otras cosas que quedaron pendientes. Y esto que hemos escuchado nos va a ubicar en un momento de darle seguimiento a lo que aquí se ha presentado, en retomar las cosas que se han presentado y se han discutido, porque después de un congreso, ¿qué sigue? Algo tiene que seguir, y de una manera muy responsable. Las compañeras de CONARE, las decanas de educación y el decano, hemos conversado en estos 3 días y creemos conveniente, y con don Félix, el presidente de la Junta Directiva, creemos muy conveniente hacer esa segunda etapa, que viene a ser el que sigue, el podernos reunir, retomar todo lo que se ha analizado, todo lo que hemos discutido en estos 3 días y de manera conjunta replantear algunas cosas. Y cuando hablo de replantear es en realidad que es responsabilidad, es una responsabilidad compartida, compañeros. Que se esté haciendo mal o ejerciendo mal la profesión docente en el aula no es una responsabilidad de una universidad, es una responsabilidad profesional de quien está ejerciendo la docencia. Y no es que la educación debe darse en un proceso permanente. Es decir, cada uno de nosotros, de una forma muy responsable, cuando asumimos el rol de atender a un grupo de estudiantes, debemos de estar lo suficientemente preparados para hacerlo, y para estar preparados, si no estoy bien preparado, pues buscar información y en este caso, capacitarme. Pero bueno, ese es tema para otro momento, otra discusión. No es el sentir malestar de parte de nadie, sino de una manera muy respetuosa, conocer los aportes de ustedes y a partir de ahí, entonces, poder trabajar en una segunda etapa de un seguimiento, de un trabajo tal vez de mediodía, de un día, pero que podamos en forma respetuosa y seria partir en otro escenario, en otro momento y con otra temática que nos permita crecer profesionalmente a todos y aportar al trabajo de aula que realizan muchos de los que están aquí presentes. Que ese es el interés y el trasfondo de un congreso como este, que nos ha permitido reflexionar, visualizar, interiorizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y cuando uno va a una actividad como esta, siempre se llega con una serie de expectativas. ¿Qué traigo? Como profesional, ¿qué traigo yo
a un congreso como este. Importante también, ¿qué me llevo? Como profesional, ¿qué me llevo a mi institución donde trabajo, al círculo de compañeros donde estoy? ¿Qué puedo compartir con ellos? Esa es la parte que les solicitamos, que ustedes puedan, una vez que esto termine y el día lunes cuando regresen, el poder decir y compartir con sus compañeros qué han aprendido o qué queda por aprender. Y lo que queda por aprender, estamos para una segunda etapa, una actividad que hay que planearla y que hay total apertura por parte de CONARE y por parte del presidente de la Junta Directiva para ver. No va a ser una sesión de 3 días, pero tal vez una tarde o todo un día, eso lo estaríamos viendo a futuro, pero nos vamos a mantener en comunicación mediante los correos electrónicos. De mi parte, es todo por ahora. A continuación, sigue el acto de clausura que le corresponde a la Universidad Estatal a distancia y los dejo con ellos. Muchísimas gracias.